Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Hemos leído largamente las indicaciones de San Lucas respecto a que Jesús había emprendido un viaje con una meta bien definida y con una actitud determinada. Jesús había tomado una firme decisión de ir a Jerusalén. Esto lo repite cuando dice que tiene que morir, no puede morir un profeta fuera de Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, es el episodio de los 10 leprosos, y finalmente se nos habla de cómo cuando Jesús ya está en el monte de los olivos, se ocupa de mandar a 2 de sus discípulos a que vayan a traerle un asno que van a encontrar atado en un lugar concreto, y una vez que se lo traen, Jesús cabalga sobre él por toda la bajada del monte de los olivos, y la meta final es el templo. Cuando llega al templo, entra. Esta palabra templo es la parte exterior, y comienza a hacer algo que nadie se esperaba. Empezó a expulsar a los que vendían, a los vendedores. ¿Y qué les dijo? Está escrito, mi casa es casa de oración. Jesús entró hasta el templo y al notar lo que estaba sucediendo, se indigna. Y como signo de tal indignación, actúa de manera terminante y seria. Los echa fuera a todos los que están vendiendo. ¿Qué cosa es lo que venden? Lo que venden son productos necesarios para los sacrificios, para las ofrendas que tenían que realizarse en el templo. En realidad era una cosa práctica, porque todo aquel que se viera en necesidad de ofrecer un sacrificio para el que no traía los ingredientes o los insumos requeridos, le resultaba muy fácil allí en el área de los atrios comprar, adquirir lo que no podía venir cargando, no quiso venir cargando desde el lugar de proveniencia. Y entonces resultaba tolerable, útil y conveniente que en el templo hubiera quien pudiera proveer comercialmente lo que era requerido para la ofrenda sacrificial. Pero Jesús nota otras cosas más. Él ve que están profanando la casa del Señor. Según lo que está escrito, la casa de la que Jesús habla para hacerlos que la respeten, dice, mi casa. La casa mía será casa de oración. No es una casa cualquiera, es la casa que pertenece a Jesús, y esto lo dice que también pertenece a Dios mismo. Esto debe ser respetado. Es la voluntad de Dios que su casa tenga como principal actividad el dedicarse al tiempo de oración, hablando, dialogando con Dios mismo. Pero se había perdido su esencia, se le había quitado su finalidad. ¿Todo por qué razón? Por resolver situaciones de necesidad, cosas que eran convenientes y que eran útiles en ese espacio
para muchos de los peregrinos. Ellos habían hecho algún voto, otros tenían simplemente que hacer una ofrenda voluntaria, y todo lo que era requerido para hacer este tipo de sacrificios o de acciones votivas lo podían encontrar allá afuera. Por ejemplo, los animales que vendían no eran cualquier animal, eran animales seleccionados que no podían tener defecto alguno según el Levítico, y eran parte esencial del sacrificio. Y si una persona viniera de lejos, arreando, jalando a uno de los animales que estaba por ofrecer en sacrificio, resultaba muy incómodo. Y entonces el poner a la disposición de los peregrinos a la venta este tipo de animales les resolvía la necesidad y podían cumplir su voto, su promesa, o hacer una ofrenda voluntaria de la que nadie les había pedido nada, pero con la que podían agregar a Dios un gesto de adoración por su espontaneidad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se indigna, cita palabras de un salmo en donde se entiende que el templo no es para platicar, el templo no es para hacer negocios, el tiempo que está una persona en el templo debe utilizarse en la oración, en la que se alaba al Señor, se le agradecen sus dones y también se presentan las necesidades que cada uno tiene, pero su finalidad había sido distorsionada con el pretexto de que estaban colaborando y facilitando que el templo pudiera tener lo necesario para el culto propio y de los peregrinos. Se había hecho una desnaturalización del objetivo principal. Los que estaban allí se habían convertido en ladrones porque encarecían los productos que vendían. Y como estaban en necesidad, los que venían como peregrinos se veían obligados, se veían prácticamente presionados a pagar el costo que ellos les impusieran. Ya estaban allí. De algún modo, lo decimos nosotros, robaban en despoblado, despojando a veces de sus bienes con esos excesos en las ventas del comercio al exagerar los costos y tarifas. Había gente que venía de una situación de pobreza, de miseria, pero querían cumplir con la disposición divina, y esto los obligaba moralmente a adquirir lo único que había. Y esto explica, justifica y retrata lo que Jesús dice: la casa mía, que es casa de oración, ustedes la han transformado en una cueva de ladrones, por los excesos en los costos de estos productos de primera necesidad para el templo. Y después se nos describe lo que sucedió en esta última temporada de la vida de Jesús. Todos los días Jesús, en el interior del templo, enseñaba. La palabra indica un tiempo largo, un tiempo continuado, una acción que no terminaba de desarrollarse. Todos los días enseñaba y convirtió en el templo en una especie de escuela en la que él comunicaba el anuncio del reino, que era el contenido supremo y esencial de su enseñanza. Y por eso los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo estaban buscando la manera de eliminarlo. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes? Sacerdotes jefes de los demás, que habían ejercido como sumo sacerdote, y el título permanecía. Seguían siendo sumos sacerdotes y tenían un prestigio y una autoridad moral, y además también estaban con ellos los escribas, los intérpretes de la ley, y con ellos había otra gente, los jefes o los principales del pueblo, que estaban buscando la manera de eliminarlo, pero no hallaban cómo hacerle. Jesús así se convierte en un profeta como Ezequiel, que anuncia que la casa de Dios debe ser respetada y enseña de esta manera el respeto que merece el lugar de la oración
más allá de los insumos necesarios para celebrar los sacrificios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.